Este que falta entre los dos tipos de criaturas es el eslabón perdido a que alude el título del audio. Merece ese nombre por dos razones. Es realmente un eslabón entre los hombres y los seres inferiores, más exactamente una serie de eslabones que forman una cadena. Fue acertado denominarlo perdido, porque todas las pruebas sobre él, aun las más elementales, estuvieron perdidas hasta hace relativamente poco tiempo. Muchas pruebas importantes siguen aún perdidas y conducen a ciertos acalorados debates sobre el modo en que diversas criaturas íntimamente emparentadas se conectan en una cadena perdida hace ya tanto tiempo que sus eslabones casi han desafiado la unión. Descubrimientos y análisis recientes comienzan a hacer posible mostrar algunos de esos eslabones unidos entre sí, y quizá mañana podremos soldarlos definitivamente. Cada nuevo hallazgo forjará los eslabones existentes en una cadena más fuerte, en una determinada secuencia, o bien requerirá ser registrado aparte y refundido en otra secuencia, a la que posiblemente se añadirán aún uno o dos nuevos eslabones. La paleontología es la ciencia que une esa cadena. Para los especialistas, esta es una época extraordinariamente interesante. Los mejores científicos del momento no opinan de manera acorde sobre tan importante materia. Varias bombas han dado en el blanco en las 2 últimas décadas y otros están a punto de hacerlo. El profano, que no está capacitado para valorar las discusiones de los expertos, solo puede esperar que caigan las bombas, que se disipe la polvoreda y observar con los ojos muy abiertos cómo se ordenan los escombros. Este libro describe el estado actual de este proceso ordenado y esboza un intento de identificación de un eslabón perdido. Todo comenzó en 1859 con la publicación de The Origin of Species by Means of Natural Selection de Charles Darwin. Hoy día es imposible volver a crear la atmósfera de shock intelectual y moral que sacudió Inglaterra cuando se conocieron las implicaciones de aquel libro trascendental. No fue ciertamente que la evolución de las plantas y animales resultara difícil de aceptar. Al fin y al cabo, no ha sido el hombre responsable, a través de crianzas selectivas, de la evolución de gran número de animales domésticos y de una gran variedad de semillas. Luego fueron aquellos extraordinarios huesos de dinosaurio que se comenzaron a desenterrar. Había que explicar su origen. Cada vez era más evidente que la edad de la Tierra no era de 6.000 años, sino de cientos de miles, tal vez cientos de millones de años. No, esas cosas no fueron realmente el problema. Lo difícil de aceptar fue la sugerencia de que el hombre descendía de un grupo de primates inferiores y antropoides repulsivos y peludos. Esos horrendos monos, como dijo una dama de la época victoriana. Querido, confiemos que no sea cierto, pero si lo es, roguemos para que no llegue a ser conocido por todos. De todas formas, llegó a ser conocido.
Aquellos primates y antropoides inferiores ocuparon el centro del escenario debido al exhaustivo estudio de los primates, realizado por T. H. Huxley, amigo de Darwin y ferviente propagandista de sus teorías. La conclusión de Huxley fue que de todos los animales de la Tierra, los grandes antropoides de África, los chimpancés y los gorilas eran los que estaban más relacionados con el hombre. De esto se dedujo que, si se encontraban fósiles prehumanos, conducirían a tipos aún más antiguos que a su vez resultarían ser antepasados, tanto de los primates antropoides como de los hombres, y que probablemente se encontrarían en África. Para los evolucionistas fue aquella una época difícil. Para la lógica de las teorías de Huxley, hubo una desconcertante falta de fósiles semejantes a hombres en África y en cualquier otro lugar que apoyaran tales teorías. Al publicarse el libro de Darwin, un solo fragmento aparecía dudoso en ese conocimiento de la naturaleza del mundo. Una parte de un cráneo semejante al de un hombre, encontrado 3 años antes en una cueva calcárea del valle de Neandertal, en Alemania. Obviamente, para ser de origen humano o afín, aquel cráneo era muy extraño en apariencia. A la sazón era más fácil considerarlo como un espécimen deformado del hombre moderno, que aceptar la posibilidad de que los antepasados de los humanos fueran realmente así. Cierto número de eminentes científicos se esforzaron por hacer caer en el olvido al hombre de Neandertal. Pero había otro problema que no se podía eludir. Si no existió el hombre de Neandertal, ¿quién entonces habría fabricado las hachas de piedra y otros toscos utensilios que aparecían con asombrosa frecuencia en las terrazas de los ríos y en las cavernas de todo el occidente de Europa? Además, los progresos de la geología fueron haciendo posible calcular con cierta precisión la edad de algunos de aquellos útiles. Muy a su pesar, los científicos hubieron de admitir que la mayoría de aquellas piedras talladas tenían más de 20.000 años, algunas incluso más de 100.000. Pero no se poseía prueba alguna de su confección por el hombre. Si se sabía nada acerca de sus constructores, a menos que las herramientas y los fósiles humanos se encontraran juntos en los mismos yacimientos, en el suelo de una caverna o en el antiguo lecho de arena de un río. Por último, se descubrieron un gran número otros fósiles del tipo Neandertal, así como también otros de un tipo posterior. Ahora conocido como el hombre de Cro-Magnon, por el nombre del lugar de Francia en que se encontraron. Resultaba claro, pues, que el hombre había existido en Europa desde hacía al menos 100.000 años. La paleoantropología se convirtió en una ciencia respetable que se apoyaba en determinadas pruebas fósiles irrefutables. Lo que faltaba eran unas bases para establecer una teoría sobre el origen de aquellos fósiles. ¿Quiénes fueron los antepasados del hombre de Neandertal? ¿Cómo fueron? A un joven holandés llamado Eugene Dubois, cirujano militar en Java, correspondió dar una respuesta.
en 1891 y 1892, excavando en las orillas de un río de Java, rico en fósiles de animales extinguidos, encontró parte de un cráneo semejante al de un hombre y algunos dientes que eran mucho más primitivos que todos los que se habían descubierto. A este hallazgo, Du Bois le dio el nombre de Pithecanthropus erectus, u hombre mono erguido, del griego pitecos, mono, y antropos, hombre. Su edad se estimó entre 750.000 y 1.000.000 de años. Este descubrimiento multiplicó por 7 la antigüedad admitida del hombre. Dado que esta prueba se refería a un espécimen encontrado en el otro extremo del mundo, pocos fueron los que le presentaron crédito. Pero el hallazgo de Du Bois fue confirmándose en otros lugares. Un fósil de un tipo algo similar fue descubierto en Alemania. Fue llamado hombre de Heidelberg. Más tarde, entre los años 1920 y 1930, extensas excavaciones realizadas en cuevas de montañas cercanas a Pekín presentaron un gran número de fragmentos humanos. Aunque ni tan antiguos ni tan primitivos, se parecían sin embargo a los del hombre de Du Bois. En Java, entre tanto, no lejos del lugar donde Du Bois había trabajado, se encontraban otros restos igualmente antiguos y primitivos. Su descubridor fue G.H.R. von Queenswald. Desde entonces, en otros lugares, España, Francia, Hungría y el noreste de África, se han hallado nuevos fósiles. Gradualmente ha llegado a demostrarse que los hombres, no los monos ni aun los hombres monos, sino los hombres, estaban extensamente distribuidos desde 500.000 de años por todas las regiones cálidas y templadas del viejo mundo, en lo que ahora se considera una especie única, pero con múltiples variaciones locales. Para subrayar su innegable carácter humano, a todos ellos se les dio un único nombre científico, el de Homo erectus, que los sitúa en el mismo género que el Homo sapiens, nombre dado al hombre moderno. Continuaremos en un siguiente video. Muchas gracias.